antes de empezar con el tema. Perfecto. Aquí estamos. Ok. Entonces, ahora voy a achicar esta y aparece el PowerPoint. Bien. Entonces, el tema que nos convoca es el flujo viscoso. Tenemos una visita. Nicolás Olivares. Él es compañero de ustedes del año pasado. Y yo lo invité a participar, más bien él me solicitó poder participar. Nicolás, explica rápidamente por qué estás aquí. ¿Qué haces aquí? Hola, sí, yo estoy acá porque el año pasado, por el tema del estallido social, dejamos de tener clases y bueno, las clases de aerodinámica quedaron ahí nomás, no pudimos seguir aprendiendo. Entonces le pedí al profe si es que podía venir aquí como público para poder estar presente en las clases y poder aprender lo que me faltó. Perfecto, exacto. En realidad, para rectificar eso, no es que quedaron ahí. Claro, no Sí. podíamos continuar con las clases presenciales. No estábamos en condiciones todavía, no sabíamos cómo hacer las clases online como lo hacemos ahora. Entonces se nos ocurrió a los profes la grandiosa idea de subir los apuntes y decir a los alumnos, apréndanse lo que dicen los apuntes, ¿verdad? Y eso obviamente todos sabemos que esto no funciona muy bien. Entonces efectivamente quedaron lagunas de conocimientos y Nicolás fue hasta el momento el único que me pidió esto, entonces yo feliz obviamente le di esa oportunidad. Mi felicitación, Nicolás, por esa iniciativa, la encuentro muy, muy buena. Bueno, Ok, muchas gracias a usted por darme la oportunidad de poder venir. pero claro que sí. Ok, ¿alguien tiene una consulta aquí? Vi que alguien... Bastián Villarroel llegó. ¿Eso me Llegué, querías eso. decir? Hola, sí, llegué. Perfecto. Oye, Bastián, escriba algo en el chat para que no se me olvide, porque no quiero abrir ahora la lista de asistencia, te pongo después en presente, pero déjame un mensaje en el chat. Ok, vamos entonces al tema, flujo viscoso, capa límite. Voy a achicar un poquito aquí la pantalla para verme a mí mismo. Me gusta verme en la pantalla. Bien, entonces, hasta el momento, todo lo que hemos hablado de aerodinámica, del flujo de aire, de la interacción del aire con los perfiles y las alas, siempre hemos tratado del flujo como no viscoso. Hemos despreciado la viscosidad, lo que, como vimos, da bastante buenos resultados, por lo menos para lo que es la sustentación y sobre todo para ángulos de ataque relativamente pequeños, ¿verdad? Aquí en ese gráfico chiquitito que está aquí en el lado, un momento, me falta mi puntero láser, en ese gráfico aquí en el costado, vemos un diagrama para un perfil que es la sustentación, el C sub L sobre el alfa. Ustedes ya se saben de memoria esos diagramas. Me imagino que despiertan en la noche y sueñan con esos diagramas. Entonces aquí vemos que esta recta, esta línea que representa el resultado de un cálculo de la teoría potencial, representa muy bien los puntos de medición, es decir, de la realidad en flujo real del mismo perfil en un túnel de viento. Entonces, para pequeños ángulos, este hecho de despreciar la viscosidad en realidad no afecta. Uno puede, con esta teoría tan sencilla, utilizando esa metodología matemática tan sencilla como vimos, la teoría potencial, uno puede calcular bien la característica. Sola para ángulos grandes falla, y falla pero rotundamente, ¿no es cierto? Ni siquiera uno puede decir, ya, pero se aproxima con un cierto grado de error. No, sino simplemente no predice para nada el comportamiento real que tienen los perfiles, porque claramente es la viscosidad que ahí juega un rol demasiado importante y no se puede despreciar. Entonces no aplica la teoría potencial para estos ángulos grandes. Entonces necesitamos ahora entender los efectos viscosos para entender qué es lo que está pasando, por qué se generan
estos efectos? ¿Por qué se genera la separación del flujo? Em, para poder, ojalá, incluirlo en nuevos y mejores modelos de cálculo para mejorar nuestras predicciones. Mm, Entonces, es la separación que no se puede calcular con la viscosidad, y segundo, el arrastre de un cuerpo no se puede analizar si uno no toma en cuenta la viscosidad. Es decir, con teoría potencial no se puede predecir el arrastre de un cuerpo. Teoría potencial no conoce el concepto de arrastre. Entonces uno puede decir, un momento, ya, quizás no conoce arrastre por fricción, es decir, como el arrastre viscoso. Eso no lo conoce, eso lo entiendo, pero debería conocer, sí, el arrastre que se genera en un cuerpo por la distribución de presión, ¿verdad? Así, si tenemos más presión en dirección X en un lado del cuerpo y menos presión en dirección X en el otro lado, entonces se genera una diferencia de fuerza que sería un arrastre, porque es una fuerza que actúa en la dirección del flujo, que sería el arrastre por presión. Eso debería calcular la teoría potencial, porque me calcula las presiones. El problema es el siguiente. Si ustedes se imaginan el flujo potencial alrededor de un objeto redondo, un cilindro, ¿verdad? Em, entonces, la teoría potencial va a predecir, y eso es lo que hemos hecho en nuestros ejercicios, ¿verdad? De sobreponer flujos potenciales elementales, resolver las ecuaciones, calcular entonces la velocidad en cada punto, y uno podría calcular entonces la presión en cada punto. Entonces, si uno hace eso, sale exactamente esa trayectoria, esas líneas de corriente sobre un cilindro, y podemos ver que las trayectorias, las líneas de corriente son completamente simétricas con respecto al eje vertical del cilindro. Vemos, ¿no es cierto?, que las líneas de corriente entran aquí y salen por el otro lado con la misma geometría. Eh, porque como la teoría potencial no sabe de viscosidad, no sabe de separación, entonces el flujo de aire obviamente no tiene por qué separar, sino sigue la misma trayectoria que le impone simplemente la geometría del cuerpo. Entonces no se genera ningún arrastre. La distribución de presión por el lado izquierdo es idéntico a la distribución de presión por el lado derecho. Si uno calcula entonces la fuerza resultante en la dirección X es cero. Entonces no hay nada de arrastre con la teoría potencial. Y eso causó un gran problema. Cuando se desarrolló esa metodología de la teoría potencial, ¿verdad? Eso fue la primera oportunidad que tenían los físicos siglo XVIII, siglo XIX, ¿verdad? De calcular el flujo de aire utilizando esa teoría potencial. Llegaron a esa conclusión, dijeron, ellos juraban que la teoría potencial era el método para calcular el flujo de aire. Era como el estado de arte de la física de esa época. No se conocía la viscosidad, no se sabía de capa límite, de separación. Lo que había era la teoría potencial, y con eso se quería solucionar el mundo. Entonces, se dan cuenta que, qué extraño, tenemos este fenómeno que matemáticamente el, eh, la teoría nos predice que el flujo de aire alrededor de un cilindro no genera arrastre, pero si metemos un cilindro, si exponemos un cilindro a un flujo de aire, ¿verdad? Y hacemos mediciones, claro que vemos que genera arrastre. Entonces, se generó una paradoja, que la teoría no predecía bien la realidad. Lo que en esa época era como todo un acontecimiento, como una teoría no podía predecir bien la realidad. Y esa paradoja se llama la paradoja de D'Alembert. Ustedes seguramente han escuchado hablar del nombre D'Alembert en mecánica, ¿verdad? Entonces, era uno de los físicos que trabajaba de forma multifacética, no solamente en la mecánica de sólidos, sino también en la mecánica de fluidos. Entonces, tenían claro
que esa teoría de esa teoría potencial le faltaba algo, ¿no? No predecía bien, no servía realmente para predecir el comportamiento de un fluido. Em, entonces uno se tiene que preguntar, ¿cuál es la influencia que tiene la viscosidad? ¿Cuál es el efecto? ¿Por qué es tan importante? Sabemos porque genera fricción. Eso es lo principal, ¿verdad? La fricción, obviamente todos sabemos, si tenemos un objeto, ¿cierto? Encontré ese objeto aquí en mi escritorio, y lo movemos sobre otro objeto. Si tenemos dos objetos, no, ese es un mal objeto, voy a usar este objeto aquí, mi calculadora. Tenemos un objeto y otro, y los dos están en contacto, ¿verdad? Y se mueven a velocidad diferente. Hay una diferencia de velocidad entre los dos objetos. Entonces, un objeto se mueve con respecto al otro e interactúa con ese objeto. Sabemos que necesitamos aplicar una fuerza para poder mover un objeto con respecto al otro. Así se genera una fuerza de interacción entre esos dos objetos, que nosotros sabemos que esto se llama fricción, ¿verdad? Porque entre objetos hay algo, la superficie de un objeto, ¿eh? Interactúa con la superficie del segundo objeto, las moléculas en ese objeto se juntan un poco con las moléculas del otro, ¿verdad? Generan cierta cohesión y entonces cuesta un poco romper esas cohesiones y desplazar un objeto con respecto al otro. Esto es la fricción. Entre sólidos entendemos eso y sabemos cómo calcularlo. En fluidos ahora pasa exactamente lo mismo. Si tenemos un fluido que se desplaza sobre una superficie sólida, entonces también se produce una fricción entre la superficie y ese fluido, ¿verdad? Se genera una fuerza y esa fuerza eh, frena, trata de frenar ese movimiento relativo. Igual que en la fricción de dos cuerpos, ¿no? Si yo empujo un objeto, la fuerza de fricción empieza a frenar el movimiento del objeto que está en movimiento. Bueno, en los fluidos pasa exactamente lo mismo. Entonces, esa fuerza que aparece, esa fuerza de fricción, la podemos expresar también como esfuerzo de corte, ¿no es cierto? Como con esa letra tau, Newton dividido por metros cuadrados, exactamente lo que estamos acostumbrados de hacer en mecánica de sólidos. Uno utiliza el mismo concepto. Y ese esfuerzo de corte actúa tanto sobre el cuerpo, que entonces el cuerpo siente una fuerza, ¿verdad? En la superficie actúa ese esfuerzo de corte que integrado a lo largo de la superficie, entonces genera una fuerza y esa fuerza es el arrastre de fricción, ¿no es cierto? Es una fuerza que frena el cuerpo, pero también esa misma fuerza actúa sobre el fluido, ¿no es cierto? La fuerza, el esfuerzo de corte actúa hacia la superficie sólido, pero también hacia el fluido y en el fluido también trata de disminuir el movimiento, trata de reducir la velocidad del fluido y obviamente la reducción de la velocidad del fluido es más fuerte muy cerca de la superficie del cuerpo, ¿verdad? Entonces la velocidad del fluido se ve reducida eh, mientras más cerca esté al cuerpo, mayor es esa reducción de la velocidad. Entonces, se forma dentro del fluido, se forma una capa muy cercana al cuerpo, donde vemos una reducción de velocidad, donde vemos un perfil de velocidad, una distribución de velocidad del fluido, y esa capa, esa zona, la llamamos la capa límite. Es el nombre que le colocamos a esa capa. Y esa capa límite, ahora, se supone que la velocidad del fluido que está en contacto con la superficie, la velocidad en el contacto con la superficie es cero. Es decir,
el fluido se mueve sobre el cuerpo, ¿verdad? Pero las primeras moléculas, como las primeras partículas del fluido que están inmediatamente en contacto con la superficie, están pegados con la superficie. Esta hipótesis, porque en realidad es imposible demostrarlo, ¿verdad? Habría que mirar con un microscopio y ver si los primeros moléculas de aire o de agua, de acuerdo al fluido que tenemos, están realmente pegados, pero podemos postular, ¿no es cierto?, para poder dar una solución a nuestro tema. Por ejemplo, después tenemos que calcular ese perfil de velocidad, entonces necesitamos una condición de borde. Entonces nuestra condición de borde es, postulamos que la velocidad en la superficie, es decir, a distancia cero de la pared, es cero, ¿no es cierto? La velocidad sobre la pared es igual a cero. Y esa condición, esta postulación, ¿verdad? Se llama la no slip condition. Entonces, no hay deslizamiento sobre la pared. Esta es una postulación, una hipótesis número uno que tenemos que aceptar para nuestro modelo de la capa límite. Entonces, inmediatamente sobre la superficie, así nos alejamos un poquito de la superficie, entonces ahora sí vamos a tener una velocidad finita, ¿verdad? Y se forma entonces un perfil de velocidad, así como está dibujado aquí abajo, ¿no? Tenemos entonces nuestra superficie aquí, se aproxima un flujo de aire a una cierta velocidad, ¿verdad? Y apenas el flujo de aire entre en contacto con la superficie, se genera un perfil de velocidad que va creciendo, así agrandándose aguas abajo. Eso en un video que les voy a mostrar ahora lo podemos observar. Lo que se puede asumir ahora es que los efectos de viscosidad solamente son importantes o hay que tomarlas en cuenta dentro de la capa límite. Dentro de la capa límite significa donde tenemos un cambio en la velocidad, donde tenemos un gradiente de velocidad, donde ese du sobre di es distinto a cero, ¿no es cierto? Donde si me alejo de la pared, si eh, aumento el I, crece el U, ¿verdad? Eso significa que tengo un gradiente de velocidad donde eso es distinto a cero, donde eso es positivo principalmente, ¿no es cierto? Ahí tengo efecto de viscosidad, porque la viscosidad tiene que ver con diferencias en la velocidad. Solo donde tengo una diferencia de velocidad, ahí la viscosidad tiene un efecto. Fuera de la capa límite, aquí arriba, ¿no es cierto?, donde el gradiente de velocidad es cero, porque yo me alejo un poco más de la pared y la velocidad no cambia, entonces el du sobre di es cero, entonces ahí todas las partículas se mueven a la misma velocidad, no hay diferencia de velocidad entre capa y capa, entre molécula y molécula, entonces ahí la viscosidad, la verdad, no juega ningún rol. No significa que no haya viscosidad allá afuera. Claro que hay viscosidad, pero no importa, no hace nada la viscosidad. Mientras no cambie la velocidad, la viscosidad, el efecto de la viscosidad es cero. Lo que significa que vamos a concentrar todos los efectos de la viscosidad a la capa límite. Así vamos a decir, ok, tenemos que tratar el fluido o el flujo de aire dentro de la capa límite con viscosidad. Tenemos que generar entonces modelos, ecuaciones que toman en cuenta la viscosidad. Fuera de la capa límite, aquí esta zona donde el perfil de velocidad ya no cambia, ahí podemos aplicar teoría potencial, ¿verdad? Porque como no hay viscosidad o como la viscosidad no importa ahí, entonces la teoría potencial sí es válida aquí afuera, pero no es válida aquí adentro. Tenemos que tratar el flujo por separado. Y eso es una gran cosa. Entonces podemos mantener nuestra teoría potencial para
calcular cualquier flujo fuera de la capa límite y lo podemos complementar entonces con una teoría de capa límite y sobreponer los dos. Ok, aquí a la derecha ven una foto de una visualización del fluido. Eso no es aire, es agua. Hace un flujo de agua sobre una pared. Esa pared es plana, ¿verdad? Eso también se llama una placa plana, lo que significa que como no tiene curvatura, no afecta la velocidad del flujo exterior, ¿no es cierto? El flujo no acelera y no disminuye la velocidad tampoco, sino la misma velocidad con la cual entra el flujo es la misma velocidad con la cual continúa el flujo. Se usa agua sobre la placa plana y se visualiza los perfiles de velocidad. ¿Cómo hacen eso? Aquí en el agua estiran un alambre muy, muy fino, cuyo diámetro es tan pequeño que no interfiere con de agua. Entonces no genera ninguna interacción. Ese alambre ahora está conectado a una fuente de poder de corriente eléctrica, ¿verdad? Y cuando circula corriente eléctrica por ese alambre, genera electrolisis. Así produce burbujas de gas, depende de la polaridad, genera hidrógeno o oxígeno, ¿no es cierto? Si hago circular la corriente para el otro lado, genera el otro gas. Entonces yo creo que en este caso es hidrógeno. El hidrógeno forma burbujas de gas extremadamente finos, muy, muy pequeños. Y cuando se generan suficientes burbujas, las burbujas se desprenden del alambre y viajan con el agua, ¿verdad? Entonces, uno, al mandar un pulso por ese alambre, uno puede marcar prácticamente la posición que tenía el agua en un cierto momento, ¿verdad? Y uno puede después observar esta línea, por ejemplo, marca la posición que tuvo el agua hace 2 instantes de tiempo atrás. Si suponemos que cada un segundo se manda un pulso, entonces ahora el agua está aquí, hace un segundo atrás estuvo acá el agua, hace 2 segundos estuvo acá, hace 3, 4, 5, 6 segundos. Entonces, ¿no es cierto? Uno puede ver cuánto avanzó el fluido en esos 2 segundos. Y vemos entonces que claramente todas esas partículas aquí arriba avanzaron todas a la misma velocidad, porque están fuera de la capa límite, ¿verdad? Velocidad constante. Y aquí abajo tenemos una disminución de velocidad. Entonces, el agua que está marcado acá avanzó menos lejos que sus compañeros aquí arriba porque su velocidad era inferior. ¿Y por qué? Porque, claro, ya siente la presencia de la pared, la viscosidad ya lo ha influenciado, le ha quitado energía cinética, le ha disminuido la velocidad y vemos que esto obviamente este efecto de la viscosidad va aumentando aguas abajo, es decir, la capa límite de ese fluido que tuvo más tiempo para avanzar, ¿no es cierto? La capa límite es mucho más gruesa, ¿verdad? Y también se puede por lo menos apreciar de que todos los perfiles de velocidad apuntan al mismo punto, al mismo origen. En la foto no se ve tanto, en el video que voy a mostrar ahora se nota un poco más, ¿no? Pero parece que es verdad. Eh, Hay un punto aquí donde la velocidad local del fluido es cero, es decir, sobre la pared la velocidad local del fluido es cero. Esto es nuestra no slip condition, ¿no? Así todos los fluidos que están directamente en la pared no avanzan, ¿no? Su velocidad es cero y quedan ahí eternamente. Vamos a ver si podemos ver un video. Aceptar el video. Ahí me apareció el video. Ok, entonces vemos aquí la misma visualización ahora en forma de video. Entonces ahí el mismo alambre con los pulsos, entonces se producen esta visualización.
vemos cuál es el límite de la capa límite, dónde termina esa capa límite, ¿verdad? Y cuál es el espesor que alcanza, ¿no? Si aproximamos y ahora aumentamos la velocidad, ahora es más rápido y vemos que aumentando la velocidad, ahora produce un espesor menor, ¿verdad? Así es interesante que la velocidad, obviamente, velocidad, y con eso significa el número Reynolds, con el cual ocurre todo ese fenómeno, tiene un impacto sobre el espesor de la capa límite. Vamos a repetirlo, me costó mucho trabajo hacer ese video, así tienen que verlo de nuevo. Entonces vemos aquí ese punto inicial como el origen del perfil de velocidad. Se dan cuenta como que se estira el perfil, pero el origen se mantiene exactamente en el mismo punto. Y vemos cómo va creciendo el espesor. Así cuando yo digo el espesor capa límite es como aquí atrás, ¿no es cierto? En la parte final del video es ahí donde se alcanza ese espesor. Y ahí la influencia de la velocidad. Muy bien. Y chao video. Perfecto. Siguiente lámina. Ok. El que trabajó fuertemente el tema de capa límite es nuestro amigo Ludwig Prandtl, el mismo Prandtl que nos presentó María Teresa en su presentación. Entonces, el señor Prandtl fue uno de los físicos quizás más influyentes, sobre todo al principio del siglo XX, y él definió y descubrió muchos fenómenos en la aerodinámica. Y quizás su descubrimiento más impactante ha sido la postulación de la existencia de una capa límite. Así, hasta la fecha de 1904, la gente no sabía de la existencia de una capa límite, o por lo menos no había una teoría bien armada que explicaba la presencia y que podía modelar el comportamiento de la capa límite. Yo creo que estaba claro que la gente ya, los físicos sabían que algo andaba mal, que la viscosidad no era tan despreciable como lo habían asumido en su teoría potencial, pero fue Ludwig Prandtl el que le puso fórmulas a esa idea. Entonces, primero, Prandtl tuvo que imponer una hipótesis. Tenía que decir, ok, los efectos viscosos están concentrados en esa capa límite. Solamente dentro de la capa límite los efectos viscosos realmente tienen una importancia. Y además postuló que esa capa límite tenía que ser delgada. Delgada eh, con respecto a qué, ¿no es cierto? En realidad, en el caso de las alas, en los perfiles, uno dice el espesor de la capa límite, que Prandtl la llama delta. Delta se llama entonces eh, la distancia que tiene, en la foto anterior lo teníamos, ¿verdad? La distancia desde la pared hasta donde termina el gradiente de presión distinto a cero, donde termina ese perfil curvo de velocidad. Esto se llama delta, es el espesor de la capa límite. Entonces él dice ya, este espesor es delgado, es poco en comparación con, con la distancia que ha recorrido el flujo de aire desde el borde de ataque, ¿no? O el punto de remanso en realidad. Porque el punto de remanso es donde se empieza a formar una capa límite, ¿verdad? En un perfil, la verdad, el borde de remanso es el punto donde se separa el flujo en la flujo que pasa por encima del perfil y que pasa por debajo del perfil. Y obviamente desde ese punto de remanso se forma una capa límite en la parte superior y otra capa límite en la parte inferior del perfil. En realidad las alas y los perfiles tienen dos capas límites, una por arriba y otra por abajo. Entonces la distancia desde el punto de remanso hasta el punto que estamos analizando es largo, grande con respecto a la capa límite. Es decir, la capa límite es muy delgada. ¿Por qué es importante eso? Porque esto significa que cualquier efecto que tenga esa formación de capa límite sobre el flujo exterior
cualquier desplazamiento o cualquier curvatura, ¿no? Porque, claro, si crece ahí una capa límite, en realidad está como desplazando, de alguna manera, está influenciando el flujo exterior. Pero podemos postular, y eso es la hipótesis de Prandtl, ¿no es cierto?, que esa influencia es despreciable, es muy pequeña, porque la capa límite es muy delgada con respecto al largo. ¿Qué tan delgada es una capa límite? Muy pronto vamos a tener las herramientas para poder calcular eso. Por ejemplo, calcular cuántos milímetros de espesor tiene una capa límite en un avión, en un Boeing 747 volando a 10.000 pies de altura, por ejemplo, ¿no? Podemos calcular eso. El espesor de la capa límite depende de la velocidad, como vimos recién en el video, ¿no es cierto? A mayor velocidad decrece el espesor de la capa límite, o con otras palabras, a mayor número de Reynolds, disminuye el espesor de la capa límite. Es decir, las capas límites, las características de la capa límite dependen del número de Reynolds. Reynolds sabemos que no es solamente velocidad, también está la viscosidad, la densidad, hay varias cosas que influyen. Todo eso influye en la capa límite. El número Reynolds aquí va a ser nuestro parámetro que domina prácticamente todo, ¿ya? Ok, entonces la capa límite es delgada, eh, entonces genera, no produce ningún efecto de curvatura, lo que significa no va a influenciar la velocidad del fluido que está fuera de la capa límite. No va a aumentar o disminuir esa velocidad. Es la velocidad fuera de la capa límite la que domina, por ejemplo, la presión que tiene el fluido gracias a su velocidad, es la que domina sobre la capa límite. Entonces uno sabe que la presión sobre la capa límite, a lo largo de la capa límite, ¿no es cierto? La presión es exactamente, es constante, es la misma presión que tiene el fluido fuera de la capa límite. Siempre escucho el argumento que me dicen, por un momento, si disminuye la velocidad dentro de la capa límite, ¿no es cierto? Usted, profe, me dice que la velocidad va disminuyendo, y yo sé que según Bernoulli, al disminuir la velocidad tiene que aumentar la presión. Entonces, ¿cómo me dice usted que la presión es constante? Momento, Bernoulli no vale a lo largo de la capa límite, ¿no es cierto? Acuérdense, Bernoulli solamente aplica a lo largo de una línea de corriente. Bernoulli es válido en esa dirección. Usted no ven lo que estoy haciendo con el mouse aquí, ¿no? Bernoulli es solamente válido a lo largo de una línea de corriente. En esa dirección vale Bernoulli. En la otra dirección no aplica Bernoulli, ¿no? Aquí aplica la hipótesis de Prandtl, que dice, si la capa límite no cambia la velocidad del fluido exterior, es decir, tampoco cambia la presión del fluido exterior, entonces la presión que tiene el fluido aquí afuera es la misma presión que tenemos aquí adentro, ¿no es cierto? La capa límite no tiene ninguna herramienta para modificar la presión que hay fuera de la capa límite. Esta presión ¡puac! Aplica a lo largo de la capa límite y la puedo medir aquí abajo. Es decir, si yo hago una medición de la presión aquí abajo, la presión estática, ¿verdad? Esto es la misma presión que tiene el fluido externo, externo a la capa límite, ese flujo de aire que no está influenciado por la capa límite. Eso es la hipótesis de Prandtl, ¿no es cierto? Esta es la consecuencia de postular una capa límite delgada. Uno puede decir ya, ¿y qué pasa si la capa límite no fuera delgada? Por ejemplo, en ese video que vimos recién, ¿verdad? Aquí, bueno, yo diría que esta capa límite, aquí, ¿no es cierto? Tenemos varios centímetros de espesor, no es muy delgada con respecto al largo aquí, es verdad. Pero en ese experimento, ¿no es cierto? Es un experimento de visualización donde se usó un medio muy viscoso, eh, agua, ¿no es cierto? Agua tiene una alta viscosidad y se usó una velocidad extremadamente baja, lo que significa que ese experimento se realizó a un número Reynolds muy pequeño. Y a un Reynolds muy pequeño,
la verdad, esa hipótesis de Prandtl no aplica, ¿verdad? Entonces, la hipótesis de Prandtl está muy pensada y toda la teoría y los modelos de capa límite están muy pensados para Reynolds un poco más altos, que son de importancia técnica, es decir, en nuestros flujos, en los aviones, en los perfiles, en lo que vuela, ¿no es cierto? El número de Reynolds va a ser siempre tan alto que la capa límite en realidad va a ser muy pequeña con respecto a la distancia recorrida. Cuando tengamos las herramientas, cuando tengamos las ecuaciones para calcular el espesor de la capa límite, vamos a hacer el ejercicio. Ahí vamos a calcular cuántos milímetros tiene una capa límite y me van a creer que es realmente delgado. Profe, Sí. Justamente me entró una duda porque yo en la clase de CFD estábamos simulando un flujo en un cilindro 2D, un ¿Ya? flujo de un Reynolds de 200 o 500 me parece, pero era bastante bajo. Ok. Entonces, no, era un modelo turbulento. Entonces aplicamos el modelo Invisio, que me parece que no considera la fricción. En ese Ok. caso, se podría decir que los resultados que presenta el CFD en cuanto a presión no son malos resultados, considerando que no importa que no considere la fricción, igual el campo de presiones lo predice bien. Mira, en realidad va a predecir mal el campo de presión. Vamos a ver en la lámina que había mostrado aquí al principio. Un momento, déjame regresar. Aquí, ¿no es cierto? Así, usted en realidad están simulando ese fenómeno, ¿verdad? Y deberían simular este. Pero claro, esto es mucho más complejo para simular. Tiene ecuaciones más complejas, ¿verdad? Simularlo de forma invisida es mucho más sencillo. Entonces, lo que tú puedes hacer aquí es decir, ok, le voy a creer a los resultados en esa parte frontal, ¿no es cierto? Porque si tú comparas el fluido, el comportamiento del fluido, en ese caso con el comportamiento del fluido real, la verdad no hay ninguna diferencia. Así, hasta la parte de arriba del cilindro, hasta los 90 grados del cilindro, le puedes crear a la distribución de presión. Pero toda la parte de atrás tiene que estar consciente de que las presiones que te predice el método CFD no van a ser los correctos. Van a tener que ampliar su método e incluir entonces los efectos viscosos, que seguramente viene más adelante en tus clases, me imagino. ¿Ok? Gracias. Muy bien. Perfecto. ¿Dónde estábamos? Ya. Entonces, entendimos el tema de las hipótesis de Prandtl, ¿verdad? Vamos a hablar un poco más de la viscosidad. Un método para medir viscosidad, para determinar la viscosidad de un fluido, ¿no? Si, por ejemplo, usted quisiera medir la viscosidad de miel, Karen, por ejemplo, Karen, tú puedes medir la viscosidad de tu miel con el siguiente experimento aquí. Tú tienes dos placas, ¿verdad? Dos placas redondas y haces girar una placa con respecto a la otra. ¿Sí? Una placa es fija, no se mueve. La otra placa, la de abajo, gira y la haces girar, en realidad le pones un motor, ¿verdad? Y la haces girar a una cierta velocidad. Las dos placas están a una cierta distancia, como vemos aquí, delta I, entonces no están en contacto, y rellenamos el espacio entre las placas con ese fluido, con la miel. Ok, entonces el tema ahora es, al tratar de girar esa placa inferior, a esa placa le va a costar girar, ¿no es cierto? Vamos a tener que aplicar un torque, tenemos que aplicar una energía, una fuerza para hacer girar esa placa. Y eso es gracias al efecto de la viscosidad de ese fluido que tenemos entre medio. Mientras mayor la viscosidad del fluido, más nos va a costar girar las placas, porque el esfuerzo de corte que se produce sobre la superficie de la placa es mayor cuando la viscosidad del fluido es mayor. Esto es lo uno. Entonces, obviamente la viscosidad en sí
necesitamos cuantificar esa viscosidad. Segundo, si tratamos de girar la placa a mayor velocidad, nos va a costar más trabajo, ¿verdad? Entonces, el esfuerzo de corte que se produce, el esfuerzo de corte es nuestro representante para el torque que tenemos que aplicar, ¿verdad? Mientras mayor el esfuerzo de torque, el esfuerzo de corte, mayor es el torque que necesitamos, porque mayor es la fricción que se produce. Entonces, si tratamos de girar más rápido, vamos a necesitar más torque. Es decir, el esfuerzo de corte no depende solamente de la viscosidad, sino también depende de la velocidad a la cual estamos tratando de girar. Y tercero, si reducimos el espacio entre las dos placas, ¿no? Si los acercamos un poco más, si reducimos ese delta I, también nos vamos a dar cuenta que cada vez nos cuesta más girar las placas. Mientras más cerca está una de la otra, más cuesta girar, mayor es el esfuerzo de torque. Es decir, en realidad lo que importa aquí es ese cociente, ¿no? Entre la velocidad y la distancia entre los dos. O con otras palabras, el gradiente de velocidad. El gradiente de velocidad, sí, la velocidad que tiene el fluido dividido por la distancia, me da el gradiente ahí, ¿verdad? Ese es el parámetro que importa. Entonces, el esfuerzo de corte es la característica física de viscosidad, el mu, ¿verdad? La viscosidad dinámica, multiplicado por el esfuerzo de corte. Y si me interesa determinar el esfuerzo de corte sobre la pared, por ejemplo, sobre la pared que estoy tratando de girar, quiero saber cuál es el esfuerzo de corte ahí, entonces tengo que multiplicar la viscosidad con el gradiente de velocidad que hay en ese punto, ¿no? Por eso tiene un índice aquí, dice W, porque dice wall, así, sobre la pared. Porque claro, aquí en ese dibujito parece como si el gradiente de velocidad fuera constante. Eso no tiene que ser así, ¿no es cierto? Puede haber una curva, como en nuestra capa límite de los fluidos. Sabemos que no es una recta, es una curva. Entonces, si quiero saber el esfuerzo de corte en un punto específico, tengo que conocer el gradiente de velocidad en ese punto. Si es sobre la pared, necesito el gradiente de velocidad sobre la pared. Ok, ahora esta viscosidad dinámica, ese mu, es una constante digamos, en realidad no es una constante, sino es una característica física del material, ¿verdad? Si cada fluido tiene su propia viscosidad y esta viscosidad, en primer lugar, depende de la temperatura, porque la viscosidad tiene mucho que ver con el movimiento molecular, con la libertad de movimiento de las moléculas dentro del fluido y la capacidad de intercambiar impulso entre las moléculas, que una molécula que está en movimiento le entrega impulso a otra molécula y que se transmita ese impulso. Y esa viscosidad entonces depende de estas características que son, en primer lugar, que depende mucho de la temperatura. Entonces, a diferentes temperaturas cambia la viscosidad de nuestros medios. Por eso dije, no es una constante, ¿no es cierto? La viscosidad es una función de la temperatura. Depende, en realidad, solamente de la temperatura. Y los dos fluidos más relevantes para nosotros son el aire, obvio, para los aviones que vuelan, y el agua. Si estamos hablando de hidrodinámica, entonces tenemos que saber cuál es la viscosidad de agua. En estos diagramas vemos dos características que necesitamos para calcular el número Reynolds para nuestro experimento, que es aquí a la derecha la viscosidad, es decir, la línea verde aquí representa cómo cambia la viscosidad del aire para diferentes temperaturas, ¿no? A 15 grados Celsius, aquí estamos, no momento, esto es 15 grados, la viscosidad de aire
Aquí, vamos a la derecha. Aquí, no sé, como más o menos, ya, pongámosle 18. 18 por 10 elevado a menos 6 kilogramos por metro segundo es la viscosidad del aire a 20 grados, no a 15, a 20 grados. Y si aumentamos la temperatura, la viscosidad aumenta. Así el aire es más viscoso a mayor temperatura. ¿Por qué? Porque claro, porque a mayor temperatura las moléculas del aire se mueven mucho más, ¿verdad? Entonces hay más intercambio de impulso entre las moléculas y eso es como si a una molécula le cuesta un poco más moverse por el medio porque está permanentemente chocando con sus vecinos, ¿ya? Entonces es un aumento de viscosidad final. Entonces aire aumenta su viscosidad aumentando la temperatura y obviamente disminuye su viscosidad a menor temperatura, ¿verdad? Entonces eso es importante para nosotros porque los aviones muchas veces vuelan a muy gran altura donde tenemos bajas temperaturas. Entonces las bajas temperaturas generan bajas viscosidades. Eso tenemos que tomar en cuenta. Si yo les voy a preguntar en el próximo certamen, ¿cuál es el número Reynolds para la capa límite de un avión que opera en 10.000 pies de altura? Entonces, primero tienen que pensar qué temperatura hay en 10.000 pies de altura para de ahí sacar la viscosidad del aire para calcular el número Reynolds. Pero ojo, el número Reynolds además incluye la densidad, ¿verdad? Y la densidad obviamente también depende de la temperatura. En el caso de aire, la densidad disminuye con el aumento de la temperatura. Al aumentar la temperatura del aire, el aire se expande, ¿no? Ocupa mayor volumen, entonces tiene menor densidad. Entonces aquí se genera un problema, porque para el número Reynolds, ¿verdad? Sí, entonces una variable del número Reynolds, al bajar la temperatura, incrementa, la densidad aumenta a menor temperatura y la viscosidad disminuye a menor altura. Entonces la pregunta sería ahora, ya, entonces si un avión despega en un aeropuerto a 20 grados Celsius con densidad y viscosidad que corresponden a 20 grados, y después asciende en la atmósfera y termina volando a mucho menor temperatura, ¿dónde estará el número Reynolds más alto para la capa límite? ¿En el despegue o en el vuelo crucero? Habría que calcularlo, ¿no es cierto? Habría que determinar con los valores de Rho y Mu dónde tenemos las condiciones de Reynolds mayor, a alta temperatura o a baja temperatura. Perfecto. Pregunta para el primer certamen, para el segundo certamen, para que lo memoricen. En agua es totalmente distinto. Se dan cuenta aquí las curvas para el agua son diferentes. En el agua la densidad también disminuye. Así, efectivamente, en agua también, al aumentar la temperatura, también se expande, ¿verdad? Y aumenta y disminuye su densidad. Interesante que esa curva para el agua, me imagino que ustedes saben eso, ¿no es cierto? Cuando uno baja por debajo de 0 grados, la densidad del agua también disminuye. Eso porque, claro, cuando el agua se congela, cuando cambia de líquido a sólido, cambia su estructura molecular y la estructura molecular del agua sólido ocupa más espacio que la estructura molecular del agua, no la estructura, sino la forma como se juntan las moléculas, ¿no es cierto?, que en el caso líquido. Por eso el hielo tiene menor densidad que el agua líquido. Por algo los témpanos flotan en el agua, porque el hielo es menos denso que el agua. Entonces, esa curva de la densidad, entonces, llega a gradiente cero y después, si continuara, debería bajar de nuevo, ¿no? Así la densidad del agua baja. Y la viscosidad es muy distinta, ¿no?, que en comparación con el aire. En el caso del agua, la viscosidad del agua disminuye con la temperatura. Entonces, muy distinto el comportamiento del
número de Reynolds de un experimento que necesite, donde el Reynolds sea importante, es muy distinto hacerlo en agua que hacerlo en aire, ¿no? Entonces, eso es súper importante porque muchas veces uno hace experimentos en vez de un túnel de aire, uno lo hace en un túnel de agua. Entonces, hay que tener mucho cuidado al cambiar la temperatura del agua. El efecto sobre el número de Reynolds es muy distinto a como fuera aumentando la temperatura en el aire. ¿Ok? Entonces aquí la pregunta, ¿cuál es la influencia sobre el número de Reynolds? Ojalá que puedan filosofar un poco sobre eso, pensarlo un poquito, porque seguro que en el certamen viene alguna pregunta con respecto a eso, algún mini ejercicio. Bien.